La república, sus características. Nos queda tratar de la llamada república, así como de la tiranía. Fijamos este orden, aunque la república no sea una desviación ni tampoco las aristocracias que acabamos de mencionar, porque en realidad todas son formas erróneas del régimen mejor, y en consecuencia se enumeran con las desviaciones, y esas son en rigor desviaciones de ellas, como dijimos al principio. Es razonable mencionar a la tiranía en último lugar porque de todos los regímenes es el menos constitucional y nuestra investigación trata de las constituciones. Queda explicado así por qué causa se ha fijado este orden. Ahora debemos considerar la república. Su naturaleza resulta más clara, definidas ya las características de la oligarquía y la democracia, pues la república es, por decirlo sencillamente, una mezcla de oligarquía y democracia, pero se suele llamar repúblicas a las formas que se inclinan a la democracia y aristocracias a las que se inclinan más bien a la oligarquía, porque la educación y la nobleza acompañan preferentemente a los más ricos. Además, los ricos parecen tener aquellos bienes por los que los delincuentes cometen injusticias. Por eso se llama a los ricos hombres de bien y distinguidos. Y como la aristocracia tiende a atribuir la supremacía a los mejores ciudadanos, también se dice que las oligarquías están formadas principalmente por hombres de bien. Parece el dominio de lo imposible que una ciudad que no esté gobernada por los mejores, sino por los malos, esté bien ordenada, e igualmente que una ciudad mal ordenada esté gobernada por los mejores. Pero una buena legislación no es tener leyes bien establecidas y que no se las obedezca. Por tanto, debe entenderse que la buena legislación es, por una parte, obedecer a las leyes establecidas, y por otra, que las leyes a las que se obedecen sean buenas, pues también se puede obedecer a leyes malas. Y esa obediencia puede darse en dos sentidos, o las mejores posibles para ellos, o a las mejores en absoluto. La aristocracia parece consistir sobre todo en la repartición de los honores de acuerdo con la virtud. La aristocracia, en efecto, se define por la virtud, la oligarquía por la riqueza y la democracia por la libertad. Pero la opinión de la mayoría permanece en todos los regímenes. De hecho, en una oligarquía, en una aristocracia y en una democracia, la opinión de la mayor parte de los que participan del gobierno es lo que ejerce la soberanía. En la mayoría de las ciudades existe la forma llamada república. La mezcla alcanza solamente a ricos y a pobres, riqueza y libertad, pues en casi todos los pueblos los ricos parecen ocupar el lugar de los hombres de bien. Pero, como son tres los elementos que se disputan la igualdad del sistema político, la libertad, la riqueza y la virtud, porque el cuarto, que se llama nobleza, acompaña a esos dos, pues la nobleza es riqueza y virtud antiguas, es evidente que la mezcla de los dos elementos, de los ricos y los pobres, debe llamarse república, y la de los tres, aristocracia por encima de las demás, excepto la verdadera y primera. Así pues, se ha dicho que existen otras formas de gobierno, además de la monarquía, la democracia y la oligarquía. ¿Y cuáles son? ¿Y en qué difieren unas de otras las aristocracias y las repúblicas de la aristocracia? Y es evidente que estas dos últimas formas no están lejos una de otra. La república. Síntesis de elementos democráticos y oligárquicos. A continuación de lo expuesto, digamos de qué manera surge, junto a la democracia y la oligarquía, la llamada república y cómo se la debe establecer. Y al mismo tiempo estará claro por qué rasgos se definen la democracia y la oligarquía,
pues hay que captar primero la distinción entre ellas y luego a partir de ellas hay que hacer una síntesis tomando unas características de cada una. Hay tres procedimientos de hacer esta síntesis y mezcla, o bien que tomar a la vez las disposiciones legislativas de una y otra, por ejemplo acerca de la administración de la justicia en las oligarquías, fijan una multa a los ricos si no administran justicia, y los pobres no reciben ningún salario. En las democracias, los pobres reciben un salario y a los ricos no se les impone ninguna multa. Una solución común e intermedia entre ellas son ambas a la vez, y ello es propio de una república, pues es una mezcla de ambas. Este es un modo común de combinación. Otro consiste en tomar el término medio de lo que ambas disponen. Por ejemplo, para participar en la asamblea, unos lo hacen sin ninguna renta muy pequeña y otros a partir de una renta elevada. El término común no es ni uno ni lo otro, sino la renta intermedia entre ambas. El tercer modo es una combinación de las dos reglamentaciones, parte de la legislación y oligárquica, parte de la democrática. Por ejemplo, parece ser democrático que los cargos se den por sorteo y oligárquico que se den por elección. Democrático también que no se basen en la renta y oligárquico que dependan de la renta. Por consiguiente, propio de la aristocracia y de la república es tomar un elemento de cada régimen, de la oligarquía que las magistraturas sean electivas y de la democracia que no dependan de la renta. Esta es, pues, la manera de hacer la mezcla. El criterio de que están bien mezcladas democracia y oligarquía es cuando el mismo régimen se puede llamar democracia y oligarquía. Es evidente que esto sucede por estar bien mezcladas. Ocurre esto también con el término medio, ya que en él se manifiesta cada uno de los extremos. Es precisamente lo que sucede con el régimen de los lacedemonios. Muchos intentan hablar de él como una democracia por tener su ordenación muchos elementos democráticos, por ejemplo, en primer lugar, lo referente a la educación de los niños. Los de los ricos se crían igualmente que los de los pobres, y se educan de igual manera a como lo podrían hacer también los hijos de los pobres. E igualmente, a la edad siguiente, cuando se hacen hombres de la misma forma, no hay nada que distinga al rico del pobre. Así, en lo que respecta a la alimentación, es lo mismo para todos en las comidas públicas. También en cuanto al vestido, los ricos lo llevan tal cual podría procurarse cualquier pobre. Además, respecto a los dos cargos más importantes, uno lo elige el pueblo y participa del otro. Eligen a los gerontes y participan del eforado. Otros lo llaman oligarquía porque tiene muchos elementos oligárquicos. Por ejemplo, todas las magistraturas son electivas y ninguna se asigna por sorteo y pocos tienen poder soberano de la pena de muerte y de destierro, y otros muchos rasgos semejantes. En una república bien mezclada debe parecer que existen a la vez ambos regímenes y ninguno de ellos, y que se conserva por sí misma y no por ayuda del exterior, y por sí misma no porque los que la deseen sean mayoría proveniente de fuera, pues esto podría ocurrir también en un régimen malo, sino porque ninguna de las partes de la ciudad en absoluto querría otro régimen. Así pues, acabamos de decir ahora de qué manera hay que establecer una república, e igualmente también las llamadas aristocracias. La tiranía. Nos queda hablar de la tiranía, no porque haya que decir mucho de ella, sino para que reciba su parte en nuestra investigación, puesto que la consideramos como una parte de los regímenes políticos. Sobre la monarquía la definimos en los primeros libros, donde, al tratar especialmente de la llamada monarquía, examinamos si es conveniente o inconveniente a las ciudades y qué clase de monarquía y a partir de qué origen debe establecerse y de qué manera.
En cuanto a la tiranía, en el examen que hicimos de la monarquía, distinguimos dos formas porque su poder coincide de algún modo con la monarquía, por estar ambas formas de gobierno de acuerdo con la ley, pues entre algunos pueblos bárbaros eligen monarcas absolutos y en los tiempos antiguos, entre los primitivos griegos, hubo algunos monarcas de esta clase a los que llamaban aisimnetas. Pero estas dos formas de monarquía tienen entre sí algunas diferencias. Son regias por estar de acuerdo con la ley y mandar uno solo con el consentimiento de los súbditos, y tiránicas por ejercer el poder despóticamente al arbitrio del monarca. Una tercera forma de tiranía es la que precisamente parece serlo por corresponder a la monarquía absoluta. Tal tiranía es necesariamente la monarquía que ejerce un poder irresponsable sobre todos los ciudadanos, iguales y superiores, con vistas a su propio interés y no al de sus súbditos. Por eso es contra la voluntad de estos, pues ningún hombre libre soporta con gusto un poder de tal clase. Estas son, pues, las formas de tiranía y tal el número por las causas indicadas. La mejor constitución, el gobierno de la clase media. ¿Cuál es la mejor constitución y cuál es el mejor género de vida para la mayoría de las ciudades y para la mayoría de los hombres, si no se juzga por una virtud por encima del común de los ciudadanos, ni por una educación que exige una naturaleza y unos recursos favorables, ni por un sistema de gobierno hecho a su deseo, sino por un género de vida adecuado para que lo comparta la mayoría de los hombres y un sistema de gobierno del que puedan participar la mayoría de las ciudades? Pues los regímenes que se llaman aristocracias, de los que hemos hablado ahora mismo, o bien caen fuera del alcance de la mayoría de las ciudades, o bien son muy próximas de la llamada república, y por eso se debe hablar de ambas como de una sola. La decisión sobre todas estas cuestiones depende de los mismos principios elementales, pues, si se ha dicho con razón de la ética que la vida feliz es la que menos impedimentos ofrece de acuerdo con la virtud, y que la virtud es un término medio, necesariamente la vida media es la mejor, por estar el término medio al alcance de cada individuo. Y estos mismos criterios serán necesariamente los de la virtud y maldad de la ciudad y del régimen político, pues el régimen es una cierta forma de vida de la ciudad. En todas las ciudades hay tres elementos propios de la ciudad: los muy ricos, los muy pobres y, en tercer lugar, los intermedios entre unos y otros. Así pues, puesto que se reconoce que lo moderado y lo intermedio es lo mejor, es evidente que también la posesión moderada de los bienes de la fortuna es la mejor de todas, pues es la que más fácil obedece la razón. En cambio, lo superbello, lo superfuerte, lo supernoble, lo superrico, o lo contrario a esto, lo muy pobre, lo muy débil y lo muy despreciable, difícilmente sigue la razón, pues aquellos se vuelven soberbios y más bien grandes malvados, y estos malhechores y sobre todo pequeños delincuentes, y de los delitos unos se cometen por soberbia y otros por maldad. Además, las clases medias son las que menos rehuyen los cargos y menos los ambicionan, actitudes ambas perjudiciales para las ciudades. Por otra parte, los que tienen en exceso bienes de fortuna, fuerza, riqueza, amigos y otros semejantes, ni quieren ni saben obedecer, y esto les ocurre ya en el seno de la familia, siendo niños a causa del lujo, ni siquiera en la escuela tienen la costumbre de obedecer. En cambio, los que tienen una necesidad excesiva de estas cosas son demasiado serviles, de modo que los unos no saben mandar, sino obedecer a una autoridad propia de esclavos, y los otros no saben obedecer a ninguna autoridad, sino ejercer el mando con una autoridad despótica. Por consiguiente se forma una ciudad de esclavos y amos,
y no de hombres libres, donde unos envidian y otros desprecian, lo cual dista muchísimo de la amistad y de la comunidad política, pues la comunidad implica amistad y los hombres no quieren compartir con los enemigos ni siquiera el camino. La ciudad debe estar construida lo más posible de elementos iguales y semejantes, y esto se da sobre todo en la clase media, de modo que una ciudad así es necesariamente la mejor gobernada, formada de los elementos que decimos que es la composición natural de la ciudad. Y en las ciudades, estos ciudadanos especialmente son los que perduran, pues ni ellos codician como los pobres los bienes ajenos, ni otros codician lo suyo como los pobres los de los ricos. Y como no son objeto de conspiración ni conspiran, pasan su vida libre de peligros. Por eso está bien lo que deseó Fosílides. Muchas cosas son mejores para los de en medio. Quiero en la ciudad ser de posición media. Es evidente, por tanto, que la comunidad política mejor es la constituida por la clase media y que es posible que sean bien gobernadas esas ciudades en las que el elemento intermedio es numeroso y más fuerte que los otros dos, o si no que cada uno de los otros, pues añadiéndose a un elemento produce el equilibrio e impide que se produzcan los excesos contrarios. Por eso es una suerte muy grande que los ciudadanos tengan una fortuna media y suficiente, porque donde unos poseen muchísimo y otros nada, o surge una democracia extrema, o una oligarquía pura, o una tiranía debido al exceso de una o de otra. De hecho, de la democracia más radical y de la oligarquía surge la tiranía, y mucho menos de los regímenes intermedios y de los próximos a ellos. La causa, después, al tratar de los cambios de los regímenes políticos, la diremos. Es evidente que el régimen de tipo medio es el mejor, pues es el único libre de sediciones. Donde la clase media es numerosa, es donde menos se producen sediciones y discordias entre los ciudadanos. Y las grandes ciudades están más libres de sediciones por la misma causa, porque la clase media es numerosa. En cambio, en las pequeñas es más fácil que todos los ciudadanos se dividan en dos clases, de modo que no quede nada en medio de ellas, y casi todos o son pobres o ricos. Las democracias son más firmes y más duraderas que las oligarquías gracias a sus clases medias, pues éstas son más numerosas y participan más de los honores en las democracias que en las oligarquías. Pero cuando en ausencia de estas clases los pobres se extienden demasiado en número, surge el fracaso y pronto desaparecen. Debe considerarse una prueba de esto el hecho de que los mejores legisladores sean ciudadanos de clase media. Solón pertenecía a ella, lo manifiesta su poesía, y Licurgo, pues no fue rey, y Carondas, y en general la mayoría de los otros. Es evidente también, a partir de estas consideraciones, que la mayor parte de los regímenes sean democráticos o bien oligárquicos, pues debido a que la clase media es con frecuencia poco numerosa en estas ciudades, cualquiera que sea el grupo que predomine, y a los que poseen la riqueza ya el pueblo, desplazando a la clase media, llevan por sí solos el gobierno, de modo que surge una democracia o una oligarquía. Además, como se producen disensiones y luchas entre el pueblo y los ricos, cualquiera que sea el que llegue a imponerse sobre los contrarios, no establece un régimen común igual para todos, sino que considera como premio de su victoria la preeminencia en el gobierno, y unos crean una democracia y otros una oligarquía. Aún más, los que tuvieron la hegemonía en la Helade, mirando a la forma de gobierno que existía entre ellos, establecieron en las ciudades unos democracias y otros oligarquías, sin tener en cuenta el interés de esas ciudades, sino el suyo propio. De modo que, por estas causas, el régimen intermedio o nunca ha llegado a existir, o pocas veces y en pocas ciudades.
Un solo hombre, de los que en tiempos anteriores tuvieron la hegemonía, fue inducido a implantar ese régimen, pero ya en las ciudades está establecida la costumbre de no desear la igualdad, sino de pretender mandar o someterse si son vencidos. A partir de esto resulta evidente cuál es el régimen mejor y por qué causa. En cuanto a los demás regímenes, puesto que afirmamos que existen varias democracias y varias oligarquías, no es difícil ver cuál ha de considerarse el primero o el segundo, y así el que sigue por ser mejor o inferior. Una vez definido el mejor, necesariamente siempre debe ser mejor el más próximo a este y peor el que está más alejado del término medio, a no ser que se juzgue respecto a ciertas condiciones. Y digo lo de con referencia a ciertas condiciones, porque con frecuencia, aunque sea preferible un régimen, nada impide que para algunos les convenga más otro régimen.